a tener el privilegio y la responsabilidad de hacer una corta exposición sobre la segunda carta de Juan. Y creo que dedicaremos apenas unas 3 semanas para poder estudiar esta carta. Además, para quienes estuvieron en nuestra serie de Primero de Juan, van a notar que hay algunas repeticiones de ideas y de lenguaje, ah, pero ambas cartas obviamente fueron escritas por el mismo autor, pero eso no quiere decir que son idénticas, porque realmente van a ver que Segunda de Juan trae su propia enseñanza y tiene una importancia muy especial para nosotros. Entonces, aunque Segunda de Juan es uno de los libros más cortos de la Biblia, la enseñanza que nos dejó Juan es digna de ser estudiada y aplicada a nuestras vidas. Y para mí, y espero que para ustedes también, es algo asombroso que el Señor, quien inspiró grandes libros como Génesis, Salmos, Isaías, Jeremías, además inspiró con la misma inerrancia y la misma autoridad una carta tan pequeña como Segunda de Juan. Y no por ser pequeña, Segunda de Juan deja de traer la misma autoridad de Dios. Y realmente Segunda de Juan tiene algo muy particular debido a su énfasis en la importancia de la verdad en la vida personal y la vida de la iglesia, tratando de lidiar con una situación que había surgido en la vida de los destinatarios. Entonces, para empezar, ¿por qué no leamos toda la carta de Segunda de Juan? ¿Listo? Dice así: el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Esa es la palabra inerrante e inspirada de nuestro Señor. Y qué increíble es poder leerlo en su totalidad. Espero poder hacerlo cada vez que lo empezamos. Y en esta noche vamos a estudiar la prioridad de la verdad. La prioridad de la verdad, y solamente vamos a mirar los primeros 3 versículos que constituyen la introducción a la carta. Y claramente pueden notar que hay una palabra clave para interpretar esta carta, y es la palabra verdad. Algo estaba aconteciendo que apremiaba la necesidad de enfatizar la verdad y su prioridad en la vida cristiana. Según Juan parece ser escrito después de su primera epístola, donde la cuestión principal era cuáles eran las marcas de un creyente verdadero. Debido a eso, Juan dedicó su primera carta demarcando quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo y cuáles son las marcas de ambos grupos. Juan quería lograr 2 objetivos en su primera carta. Primero, él quería afirmar a los creyentes verdaderos en la veracidad de su salvación, dándoles esa seguridad. Y segundo, él quería confrontar a los creyentes falsos con el peligro mortal de sus almas si no se arrepintieran y creyeran en Cristo.
Entonces, evidentemente, no todos los creyentes falsos y especialmente los maestros falsos fueron rescatados o confrontados de sus errores a los cuales Juan estaba escribiendo en su primera carta. Y eso lo veamos en 1 de Juan 2, 18 al 19, donde él escribió: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y la clave, mirando lo que había pasado, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, claramente Juan está diciendo que había un grupo que estaba dentro de la congregación de los santos, pero finalmente ellos salieron. Ellos se habían apartado de la congregación de los santos, permaneciendo obviamente en sus errores. Pero ahora parece que aquellos mismos que habían salido primeramente estaban ya viajando por diferentes partes a diferentes iglesias o casas enseñando sus errores. Por eso Juan escribe nuevamente en 2 de Juan, versículo 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Entonces, nuevamente, estamos viendo estos mismos quienes habían salido anteriormente. En respuesta a semejante peligro de herejía, Juan escribe su segunda epístola para que una señora y sus hijos supieran qué debían hacer y cómo debían relacionarse con aquellos que estaban perpetuando aquel doctrina errónea. Y entonces, para esta noche veremos la prioridad de la verdad. Y para este estudio solamente vamos a ver 3 aspectos de la prioridad de la verdad en la vida de los creyentes para que nosotros apreciamos la verdad de Dios debidamente. Primeramente, la verdad produce amor. Segundo, la verdad permanece. Y tercero, la verdad trae bendición. Primero, la verdad produce amor. Segundo, la verdad permanece. Y tercero, la verdad trae bendición. Y mi esperanza es que al finalizar este estudio tendrán un mayor aprecio por la verdad y comprenderán su prioridad en nuestras vidas. Entonces, primero, la verdad produce amor. Mira el versículo 1. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Entonces, tenemos que mirar quién está escribiendo esta carta. ¿Quién es el autor? Pues el autor se identifica a sí mismo como el anciano. Ahí las primeras 2 palabras, el anciano. Y aquí es claro que no está identificándose a sí mismo directamente como Juan, pero es Juan. Y es algo curioso que él nunca lo había mencionado, ni siquiera en su evangelio ni en sus cartas, identificándose como el autor, como lo hace Pablo, como lo hace Pedro, como lo hace Santiago y Judas. Y aquí es claro que es el mismo autor por el mismo lenguaje que él está empleando. Y la ausencia de nombrarse como Juan lo podemos comprender como un acto de humildad. Juan no quiere llamarse la atención a sí mismo. Y además es interesante que Juan se describe a sí mismo como el anciano, no como un anciano, sino como el anciano. Y seguramente era un título que él utilizaba para comunicarse con las iglesias y con los que tenían ciertos afectos. Y muy seguramente también eso fue escrito a lo último de su vida. Y si recordamos la historia cristiana, Juan fue el último de los apóstoles, radicando mayormente en los últimos años de su ministerio en Éfeso. Y es interesante que el último de los apóstoles, alguien que tenía una autoridad casi sin igual, minimizaba su autoridad. Y solamente para subrayar eso, ¿qué diferencia, qué contraste hay entre el último apóstol viviente, que ni siquiera llamaba a sí mismo como apóstol, aun cuando lo era, y aquellos grandes, supuestamente falsos apóstoles hoy en día, quienes claman para sí mismo una autoridad? Y Juan simplemente entregándolo como, no, yo soy el anciano, reconociéndose tal como es, un anciano más, pero el anciano.
Y ahora, ¿quién está recibiendo la carta? A la señora escogida y a sus hijos. ¿Quiénes son los destinatarios? Ahora, la pregunta es importante porque hay muchos que consideran que Juan está empleando un lenguaje críptico o figurado y que realmente no está pensando en una persona, una señora, sino que está escribiendo a una iglesia. Y realmente está empleando ese lenguaje figurado o críptica con el fin de resguardar la iglesia y no ponerlo ante un cierto peligro, porque aparentemente ellos ahogan diciendo que durante este tiempo hubo una pequeña persecución y por lo tanto Juan quería cuidar la iglesia, no ponerla ante una amenaza innecesaria. Pero realmente yo no veo tanta evidencia para creerlo. Más bien, se puede leer fácilmente que el apóstol Juan está escribiendo realmente a una señora y a sus hijos. Uh, y van a ver que realmente no hay mucha diferencia en cuanto a la interpretación en el resto de la carta, pero si pensamos lo que es una señora, que Juan está escribiendo a ella y a sus hijos, es tremendo pensar que Juan, el gran apóstol, el último apóstol, tomaría su tiempo y pensar en esa señora y a sus hijos ante esta situación. Él, con todas sus responsabilidades, con todos sus afanes, con tantas situaciones pendientes, y Juan toma el tiempo para corresponder con una señora, esta señora escogida, y explicarla cómo puede lidiar con esta situación que está viviendo ella y sus hijos. Y es increíble porque ella y sus hijos son los objetos del amor del apóstol Juan. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y aquí el apóstol Juan, de tanta autoridad, tomándose el tiempo para aconsejarla, debe sorprendernos honestamente. Y amados, debemos tener semejante clase de amor. Lo que estamos viendo aquí es la verdad produce amor. Tenemos que tener corazones tiernos y sensibles ante los hermanos débiles y necesitados y vulnerables de nuestra congregación. Y no estoy refiriendo a los necesitados en lo material, sino estoy hablando a los necesitados espiritualmente, quienes son más inmaduros en la fe, quienes necesitan de nuestro amor, de nuestro afecto, de nuestra sabiduría, de nuestros consejos. Y eso es lo que está impulsando Juan para tomar el tiempo y aconsejar a esta señora y a sus hijos. Y nosotros tenemos que tener esta clase de amor para con la iglesia. ¿Y cómo es ahora que la verdad produce el amor? Pues mira lo que Juan está diciendo. El anciano a la señora escogida, a sus hijos, a quienes amo en verdad. A quienes amo en verdad. El amor que Juan tiene hacia la iglesia es un amor que se ubica dentro de la verdad. No es que Juan ama verdaderamente. Algunos podrían pensar que eso es lo que Juan está intentando explicar, que su amor es veraz, pero no es lo que él está diciendo, no es lo que el texto nos está indicando. Más bien, su amor es según la verdad, o que es un amor que corresponde con la verdad, que la verdad define el amor de Juan hacia los demás creyentes, hacia particularmente la señora y sus hijos. La verdad no solamente define el amor, sino que además lo produce. Juan quiere enfatizar que es debido a la verdad que él sabe, que él conoce, que él puede tener semejante amor hacia ellos. Y entonces, eso lo ubica su amor dentro de la esfera de la verdad, que Juan no puede comprender su amor fuera de la verdad. Y la profundidad y la realidad de su amor que él tiene hacia esta señora y sus hijos es controlado y guiado por la verdad que él ha abrazado por fe. Pero ahora, ¿qué es la verdad? Tenemos que también entender qué es la verdad. Claramente la verdad es central en esta carta para entender todo lo que Juan escribe a continuación. Entonces basta tomar un tiempo para articular claramente qué es la verdad.
Y nadie puede superar la respuesta que Jesús dio en su oración sacerdotal en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús iguala la verdad con la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es verdad. Noten que la Biblia presenta una presuposición tan importante y márcala como una doctrina fundamental. Solamente hay una verdad y aquella verdad es absoluta y única. La Biblia nunca habla que contiene una verdad entre varias, como si fueran múltiples verdades existentes en el mundo, sino que siempre habla en términos exclusivos y categóricos. Jesús incluso tuvo una conversación después de su oración sacerdotal con el Pilato antes de su muerte. En Juan 18:37-38, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Y Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escuche mi voz. Pilato le preguntó entonces lo siguiente, y es la pregunta que nos corresponde. ¿Qué es la verdad? Podemos responder a la pregunta de Pilato diciendo que la verdad es la palabra de Dios. La comprensión de la verdad como la palabra de Dios no puede ser mejor expresado sino en el Salmo 19, versículos 7-9, que dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Ahí, ¿qué estamos viendo? Y podríamos mirar más textos, pero no tenemos el tiempo. Pero la Biblia una y otra vez está diciendo que la verdad es exclusiva, la verdad es única, la verdad es categórica, es universal, es atemporal, es perfecta, es inspirada y solamente procede de aquel cuya naturaleza y esencia es verdad, es decir, Dios. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Dios es verdad. ¿Y quiénes más aman en verdad al Señor escogido y a sus hijos? Porque Juan no es el único. Mira lo que dice el texto. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo. Juan no está poniendo como una prima sobre su amor que él tiene en la verdad hacia la señora escogida y a sus hijos, sino que hay otros que también tienen este mismo amor, que es producido por la verdad, sino también todos los que conocen la verdad. No solamente es Juan, sino que además está incluidos los otros creyentes. Todos los demás creyentes también tienen este mismo amor hacia esa familia pequeña, aunque ni siquiera sabemos si ellos se conocieran, ¿sí? Uh, pero esa es una realidad y es un hecho que es tan misterioso y que no lo podemos comprender en totalidad, que la verdad produce en un creyente un amor genuino para otros creyentes. Y podríamos decirlo de esa forma, somos más unidos o deberíamos ser más unidos con los de la familia de la fe que con los de la familia de nuestra casa. Porque tenemos más en común, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo Dios y Padre que está sobre todos. Es esto lo que estamos viendo aquí, aún sin conocerse, sin realmente tener una relación ahí presencial. No solo Juan, sino además los que están con él, los que conocen la verdad. O sea, los creyentes, los santos, ellos también tienen un amor hacia esa señora escogida y sus hijos. Y eso es bello. Solamente el Señor puede hacer algo semejante. Y yo doy gracias a Dios que hay alrededor del mundo varias iglesias orando a favor de nuestra pequeña congregación.
Eso es algo increíble. Aunque no las conozcamos, muestren su amor hacia nosotros mediante sus intercesiones. Qué grandioso es eso. Y ahora, también tenemos que preguntar, ¿por qué los santos, por qué los que conocen la verdad son capaces de amar a esa familia? Y nuevamente el texto lo dice, son quienes han conocido la verdad, quienes tienen esa capacidad de amar en verdad. Y es debido a este conocimiento. Mira la conexión que Juan hace entre el conocimiento eficaz y veraz de la verdad bíblica y la manifestación de un amor genuino. La verdad produce amor. La verdad produce amor. Y tristemente hay quienes piensan que el conocimiento de las doctrinas bíblicas es innecesario. Hay quienes piensan que la doctrina divide y que solamente produce orgullo. Y claramente, si somos sinceros, sus acusaciones no son sin ejemplos. Podemos pensar en varios ejemplos, tristes ejemplos, donde la doctrina divide y produce orgullo, pero eso no debe ser así, porque aparte del conocimiento de la verdad, no puede haber un amor verdadero. Y aquí se puede hacer una evaluación de uno mismo. Si no amas genuinamente a un hermano en la fe, es porque no conoces la verdad como debes. No lo conoces. Y si dices conocer la verdad, pero no amas genuinamente a un hermano en la fe, es porque nuevamente no conoces la verdad debidamente. Quien ha conocido la verdad siempre lo manifestará mediante su amor genuino por la iglesia de Dios. Entonces, mirando este texto, sino también todos los que conocen la verdad, pues ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo es que uno puede conocer la verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues voy a mencionar solo tres formas o tres maneras únicas. Y es importante de tener en cuenta. Se puede conocer la verdad únicamente a través de la palabra de Dios. Queda evidente ante todos que la única manera de conocer la verdad es donde la verdad existe. La verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario ser diligente en apropiarse de la palabra de Dios. Porque uno no puede conocer la palabra de Dios sin estudio, sin diligencia, sin disciplina. Muchos quieren conocer la verdad sin invertir el tiempo justo y necesario. Pero semejante noción es tan necia como queriendo aprender química, biología o cualquier otra ciencia sin estudiar. No es posible, porque la verdad, la palabra de Dios es objetiva, es informativa, es factitiva, es prescriptiva y descriptiva, y por lo tanto es necesario hacer ¿qué? Leer, es necesario meditar, es necesario pensar sobre lo que está escrito, sobre lo que está plasmado, sobre lo que está grabado y registrado para nosotros. No hay otra forma, pero más que todo eso, es necesario aceptar la verdad humildemente con un corazón sensible de todo lo que Dios ha revelado en su palabra. No vas a poder hacerlo sin la humildad, sin un corazón sensible a lo que Dios está diciendo. No podemos llegar con jactancia y orgullo, ni la soberbia, sino por el lado opuesto, teniendo corazones tiernos y de carne ante la palabra de Dios. Entonces, otra vez, no vas a conocer la verdad en ninguna otra parte salvo la palabra de Dios. Segundo, se puede conocer la verdad únicamente a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el foco de la verdad bíblica y cualquier conocimiento verdadero radica en conocer y meditar sobre su persona, su evangelio y su gloria. Por eso Jesús dijo, ustedes lo saben seguramente en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Muchos creen que pueden ir a la Biblia sin tener que realmente conocer a Jesús, el actor y el autor. Pero tal creencia es necia. Jesús es la verdad encarnada. Cristo es el personaje principal. Entonces, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo
horas, semanas, meses para conocer y meditar sobre la persona de Cristo. Aquí hay una falla grandísima si no estamos meditando sobre Cristo, si estamos ignorando la persona y la obra majestuosa de Jesucristo. Tenemos que conocer a nuestro Señor y Salvador. Tenemos que dedicar tiempo a meditar sobre su persona, conociendo la verdad a través de la persona de Cristo. Y por último, tercero, se puede conocer la verdad únicamente mediante la iluminación del Espíritu Santo. Es esencial entender que cualquier intento humano para conocer la verdad, aparte de la ayuda divina, continua del Espíritu Santo, es garantizado al fracaso. Miramos en 1 Corintios 2:12. Dice así: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu Santo es quien se encarga de iluminar la mente del ser humano, de un hijo de Dios, para que le es posible ver las maravillas de la ley de Dios, para que le es posible contemplar las sabidurías infinitas de Dios, para que le es posible conocer las riquezas profundas halladas en la persona de Cristo, para que le es posible arrepentirse de sus pecados, viendo dónde ha omitido y dónde ha transgredido la ley de Dios, para que le es posible glorificar a Dios por su multiforme gracia, para que le es posible comprender la voluntad de Dios revelada, para que le es posible conocer la verdad. Solamente el Espíritu Santo ilumina la mente humana para que conozcamos la verdad. Y eso nos debería llevar a tanta humildad, porque es de reconocer todo lo que yo he aprendido de la Biblia, todo lo que yo conozco de Dios es debido al Espíritu Santo, obrando eficazmente, iluminando mi mente. No tienes justificación de enorgullecerse por algo que conoces de la Biblia, porque eso también es una misericordia de Dios. Qué glorioso es nuestro Señor. Y todo eso, todo lo que hemos estado viendo, es que la verdad produce amor. Una vez más, leemos eso: el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, todos ellos están amando a la señora escogida, a sus hijos, y es producido, es empoderado, es generado por la verdad. Qué increíble. Y ahora segundo, la verdad permanece, El versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Y si están notando, nuevamente Juan está demostrando que la verdad produce amor genuino entre creyente y creyente. A causa de la verdad, la razón que ellos pueden amar, la razón que ellos son capacitados en amar en verdad es a causa de la verdad que permanece. Pero ahora miramos es eso, la verdad permanece. Y Juan quiere ahora explicar algo más acerca de esa verdad. Y es que la verdad está permaneciendo en los santos. La verdad no solamente es algo externo, ¿sí? Porque uno podría pensar es algo externo al creyente, pero ahora Juan nos va a decir que es un asunto interno para cada creyente. Y curiosamente, Juan no solamente está hablando a la señora escogida y a sus hijos, sino mira qué está diciendo. Está incluyéndose a sí mismo y todos los santos quienes conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, no ustedes, no vosotros, sino en nosotros. Y otra demuestra, yo creo, de la humildad de Juan, incluyéndose a sí mismo dentro de lo que la verdad hace, en reconocimiento de cuán prioritario es la verdad en la vida de un creyente y de la iglesia. Todos ellos, todos,
Los creyentes están experimentando la riqueza profunda de tener la verdad permanecer en ellos. Pero ahora, ¿cómo es que la verdad llegó a permanecer en ellos? ¿Cómo llegó la verdad a permanecer en un creyente? Y claramente, desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido en el Nuevo Pacto y el Nuevo Pacto, aquel pacto hermoso y glorioso que se efectuaría, y aunque se efectuó mediante el sacrificio del Hijo bendito del Dios Altísimo. Y es ahí donde tenemos que mirar qué es lo que Dios había prometido desde antes. Y es en Jeremías 31, 33, donde Dios dice lo siguiente: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Y cuál es ese pacto? Él dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios mismo había prometido escribir sobre nuestros corazones su ley, su verdad. La verdad llega a permanecer dentro de los creyentes por una obra divina, por la misma obra que hace que un pecador puede convertirse en un hijo de Dios. El acto de salvación es una obra divina, por medio de la cual el Señor llama eficazmente a un muerto espiritual a vida, eficazmente regenerándole. Y todo aquel que ha creído en el Evangelio de Cristo Jesús y arrepentido de sus pecados, goza de pertenecer al nuevo pacto con Dios. Ya no es objeto de ira, sino objeto del favor divino. Y es muy probable incluso que Juan tenía en mente lo que él había escrito en su evangelio. En el capítulo 14 de su evangelio de Juan, versículos 16 al 17, él probablemente tenía esto en mente. Jesús estaba hablando a sus discípulos y dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque more con vosotros y estará en vosotros. Si eso es lo que Juan tenía en mente, escribiendo el versículo 2 aquí, lo que Jesús había prometido, lo cual es muy seguro, la verdad permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de verdad morando dentro de nosotros. ¿No ve esa conexión? Y es el Espíritu Santo quien se encarga de aplicar fielmente la verdad a nosotros según su beneplácito. Y eso es increíble, que tenemos la verdad de Dios permaneciendo en nosotros y tenemos el Espíritu Santo permaneciendo en nosotros. Y eso es tan increíble, pero debe producir en nosotros una cuestión. ¿Eso quiere decir que no tenemos que hacer ahora nada? Porque mira lo que Juan está afirmando. La verdad que permanece en nosotros. Fácilmente esta afirmación, que la verdad permanece en cada creyente, puede llegar a ciertas conclusiones erróneas. Aunque tenemos la ley de Dios escrita sobre nuestros corazones, eso no quiere decir que no necesitamos dedicarnos para empampar nuestras mentes con la verdad de Dios. Solamente tenemos que hacer una pregunta para entender eso. ¿Tú conoces todo lo que la Biblia dice? Ahora, puedes confesar que no, porque no lo conoces. Y fácilmente uno podría pensar que listo, yo tengo la verdad permaneciendo en mí y por lo tanto no tengo que hacer nada más. Ya está. Y fin. Pero no. Tenemos que confesar, todavía tenemos huequísimos en nuestra comprensión bíblica. Hay fallas en nuestro conocimiento bíblica, porque aún la verdad no ha apampado nuestras mentes, porque no está dentro de nosotros, aunque la verdad permanece en nosotros. Y esos son dos verdades en tensión. Tenemos la verdad que permanece en nosotros, pero aún no lo conocemos en su totalidad. Por lo tanto, es imperativo que como creyentes no interpretamos la maravilla de tener la verdad de Dios permaneciendo en nosotros como motivo para no dedicarnos a conocer la verdad. Más bien,
debemos dedicarnos con mayor denuedo, confiando en que el Espíritu de verdad que mora en nosotros obrará eficazmente para que la verdad mora en nosotros en abundancia, en proporción a nuestra diligencia. Y eso es lo que Pablo está escribiendo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Otra vez, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Entonces, claramente, no es suficiente que cada creyente conoce que la verdad permanece en él, aunque es una verdad, sino que también él tiene que buscar que la verdad habite en mayor abundancia en sí mismo, que se dedique su tiempo para que eso ocurra, que busque implementar los mejores tiempos de su día para aplicar el mandamiento que la palabra de Cristo habite en abundancia en sí mismo. ¿Y por qué la verdad permanecerá con nosotros para siempre? Porque Juan no solamente hace la afirmación que la verdad está permaneciendo en nosotros, sino que además agrega y que estará. ¿Qué estará? Pues la verdad. La verdad estará con nosotros para siempre. ¿Y, qué tiene que ver eso? La verdad permanecerá con nosotros para siempre porque es la misma naturaleza de la verdad de no tener fin. La verdad siempre será la verdad. Es lo mismo ayer, hoy y más adelante. Eso no va a cambiar. La verdad no cambia, no es mudable, no es mutable. Además, aquí que parece claramente que Juan no solamente tiene en su mente que es la verdad objetiva de la Biblia, pero lo que habíamos ya dicho, que es el espíritu de la verdad. Pero aquí estamos viendo cuán importante es la verdad. Es decir, lo que nosotros aprendemos de la verdad, eso no va a gastarse. Cuando la verdad está habitando y morando en nosotros, eso no tiene como fecha de vencimiento. Es algo que va a permanecer, es algo que va a estar con nosotros para siempre. Eh, es decir, que nunca se está desperdiciando tiempo cuando se está dedicando a conocer la Biblia. Hay muchas cosas que hacemos, ¿cierto? En nuestro día a día, que si somos sinceros son desperdicio de tiempo. Estamos mal invirtiendo el tiempo, pero hay una forma de invertir el tiempo que tiene provecho eterno. Y es cuando estamos en las escrituras, es cuando estamos en la verdad, con un espíritu humilde y contrito, con corazones tiernos, buscando conocer al Dios de nuestra salvación por medio de su palabra. Y la realidad de que la verdad va a permanecer para siempre también debe instruirnos en cuán necio son las opiniones modernas, que fluctúan. Siempre hay nuevas fads, ideas, opiniones, y tristemente hay quienes ponen más cuidado y más importancia a lo que es nuevo y novedoso, que nunca va a dejar de ser en la palabra de Dios. ¿Y por qué invierten tanto tiempo leyendo lo que es sabiduría humana y no la sabiduría divina? ¿O por qué ponen tanto cuidado meditando sobre pensamientos humanos y descuiden de meditar en el consejo divino? Demasiadas personas son como hojas, llevados por todo viento de pensamiento, de opinión, de rumor. No tienen firmeza. ¿Saben por qué? Porque no tienen raíz, no tienen fundamento, no están agarrando de la verdad. Y aquí la verdad permanece. Eso es increíble, por eso debería tener una prioridad para nosotros, que la verdad permanece. Y tercero, la verdad trae bendición. En el último versículo de la introducción, el versículo 3, Juan escribe así: gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Por último, la verdad trae bendición. Fue mediante la verdad
que la vida nos fue impartida. Y es mediante la verdad, o más bien es en la esfera de la verdad y del amor, que somos benefactores de las bendiciones divinas. Y gloria a Dios por bendecir a su iglesia de tal manera. Gracia que tenemos, la misericordia que tenemos, la paz que tenemos. Somos objetos de su favor infinito. Y cada vez que leamos estas introducciones, tristemente lo miramos tan superficialmente sin detenernos y meditar sobre la gracia divina, sobre la misericordia infinita, sobre esa paz que es tan irresistible. ¿Y quién no estaría tan agradecido con lo que el Señor nos ha dado? ¿Quién no tendría contentamiento con estas bendiciones? Y la respuesta es que solamente los hombres necios y vacíos del Espíritu Santo anhelarían algo diferente. Anhelarían las bendiciones terrenales. Hombres carnales que quieren riquezas y cantidades de dinero, anhelando poder tener más y más y más de lo que solamente es temporal y momentáneo, lo que es un vapor. Sin embargo, quienes conozcan la verdad sabrán que la verdad no trae lo que la carne busca, sino que trae lo que el alma anhela. La verdad trae bendición y eso no debemos subestimar jamás. Debemos estar tan agradecidos como la verdad nos ha traído, nos trae y nos traerá tanta bendición. Estas gracias, esas misericordias y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, claramente tenemos aquí una bendición que Juan está haciendo a favor de la señora escogida a sus hijos, pero nuevamente, mira lo que Juan está haciendo. No está solamente dando estas bendiciones a sus destinatarios, sino que además está haciendo ¿qué? Está incluyéndose a sí mismo dentro de esas bendiciones. Y es algo muy peculiar, no es tan común en las cartas del Nuevo Testamento. Cuando leamos en las cartas de Pablo, leemos gracia y paz a vosotros. Pero mirando aquí, gracia, misericordia y paz serán con nosotros. Una vez más, una demostración, yo creo, de la humildad de Juan y un reconocimiento que él también anhela, quiere y está tan agradecido con el Señor por estas bendiciones. Y por eso Él escribe con nosotros, todos ellos y todos nosotros, quienes somos hijos de Dios, seremos y somos benefactores de las bendiciones divinas. Y todas estas bendiciones, pues aquí tenemos tres, son dadas en la esfera de la verdad y del amor. Por eso al final dice en verdad y amor. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo Juan no permite una división entre la verdad y el amor. Que hay muchas personas que quieren dividir la verdad y el amor, pero no puedes intentar o no necesitas reconciliar a dos amigos. No están en enemistad el uno contra el otro, pero eso ya es para más bien la próxima semana. Entonces, nosotros estamos viendo que en la esfera de la verdad y del amor es allí donde el Padre Dios y donde Jesucristo bendicen a aquellos quienes han sido redimidos por Jesucristo. Ellos serán bendecidos con la gracia, con la misericordia, con la paz. Gracia por medio de la muerte de Jesucristo a favor de ellos, aun cuando estaban en sus pecados y deleitos. Misericordia debido a aquella misma gracia otorgada. Y finalmente la paz, porque ya no habrá más separación entre el creyente y su Salvador. Es horrible cuando leemos estas bendiciones que nos ha traído la verdad y que obtenemos por medio de Dios Padre y por medio de Jesucristo y no sentimos humillados, no tenemos contentamiento. Es una demuestra que estamos mirando más bien las cosas temporales o terrenales y no estamos fijando nuestra mirada en lo eterno, lo que es duradero, lo que no va a dejar de ser. Y debemos querer adquirir lo que no podemos perder y no buscar
retener lo que nunca vamos a poder llevar con nosotros. Mejor es, hermanos, anhelar aquellas bendiciones que siempre estarán con nosotros. Debemos meditar sobre cómo la verdad nos trae tanta bendición. Y mira, tanta confianza, tanta seguridad que nos trae la verdad. Porque cuando estamos en la verdad, cuando estamos en la palabra de Dios, ¿qué tenemos? Tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos alabanzas y agradecimientos hacia nuestro Señor porque conocemos quién es nuestro Dios. Y no vamos a ser llevados por vientos de doctrina. La verdad trae bendición. Entonces, en conclusión, para cerrar este primer estudio, la prioridad de la verdad no puede ser sobreestimada. La verdad debe ser central en nuestras vidas. Es central, es nuestra prioridad como individuos, como iglesia, como familias. La verdad es tan importante porque es la verdad que produce y genera nuestro amor. La verdad es lo que nos permite amar como Cristo nos amó. La verdad es lo que va a permanecer y no va a desvanecer. Y por último, la verdad trae bendición genuina, segura, infalible y eterna. ¿Cuánta prioridad debería tener la verdad en nuestras vidas? Oremos. Amado Señor, te alabo por la segunda carta de Juan. Increíble que en tan poquito, uno de tus apóstoles, tu amado discípulo Juan, enfatizó tanto la verdad. Y ayúdanos a nosotros a priorizar la verdad más en nuestras vidas. Perdónanos porque muchas veces preferimos ignorar o descuidar la verdad y jugar o entretenernos con las mentiras del mundo, con opiniones del hombre, con lo que no sirve para nada realmente. Ayúdanos a ver que hay una conexión inquebrantable entre la verdad que produce el amor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que anhelan tu verdad, que conozcan tu verdad, pero que también debido a ello, que aman genuinamente a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por lo que nos vas a estar instruyendo por medio de esta carta tan hermosa. Y ayúdanos incluso de estar meditando sobre estas verdades, estas afirmaciones a través de la semana. Que no dejemos de pensar y meditar y empampar nuestras mentes con la palabra de Cristo Jesús. Ayúdanos a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, a fin de que tú seas glorificado y tu cuerpo edificado por amor de tu nombre. Amén.